Hola, ¿qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, la número 232 de este 10 de diciembre del 2025. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte en el estreno primero de esta emisión a través de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV Cun, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Un saludo especial a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten Feminismos en Corto, sin tanto rollo, Click Noticias, Verdades Quintana Roo, las noticias del 10 y QR Noticias. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, también me puedes seguir en mis redes sociales, en TikTok, Aide Serrano, por supuesto, todo sobre feminismo en corto y sin tanto rollo. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, domingos a las 11 de la mañana en Chetumal en el 860 de AM y igualmente a las 11 de la mañana los domingos en Chetumal FM en el 100.9. Como sabes, aquí comparto contigo temas que te inviten a la reflexión, al pensamiento crítico, por supuesto, para aclarar temas como qué es el feminismo, qué es el machismo, qué es la perspectiva de género, por qué los roles son como son y los estereotipos también. Y todo esto con el objetivo de construir y contribuir a una sociedad más igualitaria y sobre todo más pacífica, menos violenta en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Bueno, en esta ocasión recordaremos una entrevista con la periodista Cecilia Lavalle Torres, feminista y especialista en igualdad. Ella nos hablará en esta ocasión de su libro, su más reciente libro, El deber de la memoria, del derecho al voto a la paridad en todo. Un libro que escribió en conjunto con Teresa Evia Rocha. También vamos a recordar una efeméride. En 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los estados y organizaciones interesadas a conmemorar el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos, con el fin de celebrar las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué tanto gozamos plenamente de los derechos humanos? Bueno, pues esto es una cuestión que hay que reflexionar y también saber cuáles son nuestros derechos. ¿Tú sabes cuáles son? Bueno, esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, comenzamos. Bueno, el 10 de diciembre no es una fecha simplemente en el calendario, es también un recordatorio de que los derechos humanos, tal como fueron concebidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, siguen pendientes para las mujeres. Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamara en 1950 como Día Internacional de los Derechos Humanos, pues han pasado 7 décadas en las que millones de mujeres no han encontrado libertad, igualdad y dignidad, estos obviamente prometidos en este documento tan importante. En México, aunque existe un marco jurídico amplio para la igualdad de género, por ejemplo, el 88.9% de los marcos legales vinculados a la igualdad están en pie, pero la brecha persiste de manera estructural. Las mujeres participan laboralmente en menor proporción, aproximadamente un 48% frente a un 81% de los hombres. Y en lo que respecta a los derechos humanos básicos, las cifras son aún más crudas. Se estima que aproximadamente el 73% de la población participa en creencias que fomentan sesgos de género. Y en el terreno de la violencia, una de las mayores violaciones a los derechos humanos de las mujeres, México aún ocupa un lugar alarmante. Se calcula que más de 1 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha sido víctima de una forma grave de violencia o ha visto vulnerarse su dignidad solamente por su género. Estos números no son un mero dato, son vidas que exigen presencia, justicia y transformación. Y desde una perspectiva feminista, pues el 10 de diciembre invita algo más que a celebrar,
convoca a que revisemos qué derechos no se cumplen, especialmente los de quienes habitan los márgenes. ¿Dónde están los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres con discapacidad, de las mujeres migrantes o trans? ¿Por qué tanta retórica si la realidad diaria les niega el acceso pleno a la salud, al trabajo formal y al cuerpo libre? Este día podemos rendir homenaje a las y los defensores de derechos humanos que han arriesgado todo en nombre de la dignidad, pero también debemos exigir que cada mujer, cada niña pueda vivir sin miedo, sin exclusión, sin que sus derechos queden en papel nada más. Cada perfil de vulnerabilidad, sea por género, clase, raza o cuerpo, que encuentre un sistema que le responda, actúe y que transforme. Porque los derechos humanos no son un ideal abstracto, son vida. Y si hay una deuda, es colectiva y es principalmente una deuda con las mujeres. Que este 10 de diciembre sea entonces un compromiso renovado, no solo para aplaudir, sino para actuar, exigir, construir y acompañar. Porque los derechos humanos con mirada de mujer no son opcionales, son esenciales. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, marcó un hito en la historia de la humanidad. En respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, este documento sentó las bases para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Sin embargo, esta no cubrió todos los aspectos que hoy consideramos esenciales, pues los derechos humanos se han expandido siguiendo el principio de progresividad para abarcar nuevos aspectos y realidades sociales. Hoy, los derechos humanos no solo se limitan a los de la Declaración, pues estos se han extendido a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los derechos a la información, la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a la igualdad de género, los derechos de grupos prioritarios, personas con discapacidad, personas mayores, personas privadas de la libertad y en situación de movilidad, entre muchas más, así como el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a servicios de salud. Además, el derecho a la democracia ha emergido como un pilar esencial para garantizar la participación política, la libertad de expresión, el derecho de asociación y la libre manifestación, fundamentales para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. En México, la CNDH data de hace más de 3 décadas, pero ha sido en los últimos años cuando ha cobrado una relevancia profunda en la defensa de los derechos humanos y extendiendo su mandato hacia la prevención de violaciones y la protección integral de las víctimas y de los derechos del pueblo mexicano. Hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos, recordando las luchas históricas que han permitido que gocemos y exijamos nuestros derechos. Es fundamental ampliar estos derechos continuamente, priorizando siempre a las personas más vulnerables, para construir una cultura de paz. Solo así podremos garantizar la dignidad y los derechos de quienes más lo necesitan, asegurando que ninguna persona quede atrás. Cuando mujeres con privilegios llegan al poder y presumen que maternan mientras trabajan, ojo, eso no es la realidad de millones de mujeres en México. Para algunas, como la empresaria Mariana Rodríguez, llevar a su bebé al trabajo y mostrarlo públicamente, eso es marketing político. También es falta de responsabilidad y conciencia de la grave situación en la que se encuentran millones de niñas y de niños por falta de guarderías, cuyas madres trabajan y en la mayoría de los casos se ven obligadas a dejarlos al cuidado de personas con las que incluso corren peligro. ¿Sabías que solo 15 de cada 100 niños en México
puede ir a una guardería? ¿Y dónde está el otro 85%? Pues en los trabajos con sus mamás, corriendo riesgos, muchas veces están solos en la casa con familiares o cuidándose entre niños y niñas. Así que no da ternura llevar a tus hijos al trabajo y luego presumirlo. Es invisibilizar la falta de guarderías y la precariedad en la que viven millones de mujeres y el peligro también el que están corriendo niñas y niños. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Para millones de madres sin privilegios, la maternidad significa trabajo no remunerado, empobrecimiento y en muchos casos económica. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con una personalidad destacadísima del feminismo, del activismo, de la comunicación, de la construcción de nuevas realidades, quisiera decirlo así, por todo el trabajo que ella aporta, y una persona muy apreciada por mucha gente, muy querida también por mí. Muchísimas gracias por estar aquí, Cecilia Lavalle. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Aide. Gracias por tan generosa presentación. Encantada de estar contigo y con tu auditorio en un programa que me encanta, de agregar también. Ay, querida Ceci, pues a mí me encanta que estés aquí porque además traes hoy, nos traes a presentar y a invitar a leer tu más reciente libro. Antes les voy a decir quién es Cecilia Lavalle Torres. Por supuesto que es feminista, ella es periodista egresada de la UNAM y especialista en igualdad por la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Es conferencista y capacitadora con más de 20 años de experiencia en temas relativos a la comunicación política, el empoderamiento, liderazgo y derechos humanos de las mujeres. Ha contribuido a la capacitación de mujeres de casi todos los partidos políticos de México y de candidatas de distintos países de Latinoamérica. Es columnista de El Siglo de Torreón y de CIMAC Noticias, la agencia periodística con perspectiva más de género más importante del país y la primera, por cierto, de México. Es autora de varios libros, de los cuales 4 analizan la participación política de las mujeres. Forma parte de la Red Nacional Mujeres en Plural, que trabaja por los derechos políticos de las mujeres, del colectivo Méxicos Posibles, que trabaja en la construcción de un país más democrático y con paz sostenible, y también forma parte de la red de la plataforma AUNA, que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres para alcanzar mejores resultados en bienestar, justicia y protección al medio ambiente. Y hoy Cecilia Lavalle está aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, como les decía, para hablarnos de su más reciente libro. Lo está lanzando, está saliendo del horno, que se llama El deber de la memoria, del derecho al voto, a la paridad en todo. ¿De qué se trata este libro, Ceci? Muchas gracias, Aide. Pues mira, es un deber con la memoria. Es un libro que escribimos a 4 manos, Teresa Evia Rocha y yo, pensando que el 70 aniversario del voto de las mujeres en México y el contexto en el que estaba conmemorándose esa fecha, que es que por primera vez se ve en el horizonte la posibilidad real de que una mujer sea presidenta de México, nos obligaba a mirar hacia atrás, pero mirar hacia atrás al estilo en el que lo plantea el filósofo francés Paul Ricoeur, al que citamos en el libro. Él señala que tenemos un deber con la memoria de quienes estuvieron, pero ya no están, y que ese deber no solo debe ser para recordarlo, para recordarlas en este caso, sino también de hacer un inventario de lo que hicimos con su herencia. De modo que Tere y yo nos pusimos a hacer ese recordatorio, ese deber de la memoria, con ese agregado. ¿Qué hemos hecho con la herencia que nos dejaron las sufragistas? El prólogo nos hizo el enorme honor de escribirlo Leticia Bonifaz Alfonso, que es
una doctora en Derecho, una destacadísima defensora de derechos de las mujeres, a quienes las mexicanas le debemos tanto, y además ahora ocupa una silla en el Comité de Expertas de la CEDAW. Así que el libro es cumplir el deber de la memoria, hacer un inventario con el objetivo fundamental de que las mujeres de ahora no se sientan huérfanas, porque como dice Marcela Lagarde, las feministas y las mujeres en general, el patriarcado se ha encargado de hacernos creer que siempre estamos comenzando el camino, ¿no? Estas son, y ciertamente de algún modo somos inaugurales en muchas cosas, ¿no? Somos quizá las primeras en nuestra familia, somos jefas de familia, o las primeras en estudiar en el extranjero, o las primeras en titularnos, en fin, todavía somos inaugurales. Pero en terrenos de derechos de las mujeres no estamos empezando el camino, y sin embargo pareciera, o el patriarcado hace pensar que siempre estamos empezando. Así que cumpliendo con la voz y el dictado de nuestra maestra Marcela Lagarde, ahí en ese libro van a encontrar el linaje del que venimos, todas las que estamos ejerciendo nuestro derecho a ejercer poder político. ¿Cuáles son los riesgos de no conocer ese pasado? Me refiero a las mujeres que ya están participando en política, que ya son presidentas, diputadas, que no conocen esta historia, todo este trabajo de muchas mexicanas que han sacrificado, que han sido víctimas de numerosas violencias, que han sido asesinadas, que han sufrido muchísimo para que hoy podamos gozar de estos espacios. ¿Qué sucede si las mujeres, también activistas, o cualquier mujer, no conoce cómo llegamos aquí, no conoce o no tiene este deber, esta memoria? ¿Qué sucedería? ¿Cuáles son los peligros? Qué interesante pregunta. Mira, yo creo que son dos básicamente. El primero, creerse siempre que estás empezando. Y entrar a la política institucional es muy complejo para las mujeres todavía. Abrimos la paridad legalmente, pero están que se resisten los partidos políticos hasta el sol de hoy, y muchísimos hombres aún creen que esas sillas son suyas y nosotras somos unas intrusas. Es decir, asumen que el privilegio, que no es un derecho, el privilegio del que ellos mismos se otorgaron a fines del siglo XVIII y se agandallaron todas las sillas, sigue siendo válido. Y lo que vino a decirles la paridad y todo el camino que hemos recorrido del derecho al voto a la paridad en todo ha sido, no, la mitad de las sillas son nuestras. Tú haz con tu mitad lo que mejor te parezca y la mitad son nuestras. ¿Qué pasa con las mujeres que llegan sin saber la historia que las ha llevado a poder ocupar ese lugar, al que incluso los partidos le fueron a tocar a la puerta de su casa de por favor, sé mi candidata, porque tienen que cumplir con la ley? Por la paridad. Pueden pasar, en general, está pasando un par de cosas. La primera, lo hemos estado observando y a eso he dedicado quizá los últimos, 10 años de mi carrera profesional. La primera es que llegan a un espacio que suponen amigable y que las está esperando, y que es un terreno enormemente hostil, en el que no saben cómo moverse y no logran hacer suya la silla que ocupan. Los últimos 10 años, te digo, yo por lo menos me he dedicado a capacitar a mujeres políticas en materia de comunicación política, y básicamente empiezo diciéndoles, no las están esperando con los brazos abiertos. Esto es como subir una montaña
y de hecho esa misma alegoría usamos en el libro. Esto es como subir una montaña sin herramientas. A ver, compañera, usted va a subir la montaña y aunque su partido le haya dicho sí, yo creo en usted, la van a dejar sola, no le van a dar un centavo, no la van a apoyar en nada. Y entonces usted empieza a subir la montaña sin pico, sin botas, sin palas, sin chamarra, y ahí viene la luz y los vientos huracanados. Y habemos muchas organizaciones internacionales con las que yo suelo trabajar, pero también civiles, preocupadas y ocupadas en darles las herramientas. Aquí están las botas, aquí está la soga, aquí está el pico con el que te vas a detener. Si conocen la historia, si saben de dónde vienen, van a saber, en primer lugar, que fácil no fue. Van a saber que están subiendo la montaña, pero que no son las primeras en subirla, sino que solamente están recorriendo su trecho. Van a saber que están en una cima espectacular, con la que soñaron las sufragistas. O sea, las sufragistas, sí, en sus mejores sueños están en la cima en donde estamos ahora. Okay. Nos toca recorrer solo nuestro trecho. Y van a saber también que no están solas, claro, que como ellas hay muchas en todos los partidos políticos de prácticamente todos los países del mundo subiendo la misma montaña. Y eso acuerpa, arropa, les brinda herramientas y además les permite hacer acuerdos sororales con otras en temas en los que puedan coincidir, porque esas otras están igual que tú. Ese es, digamos, un segmento. El otro, o la otra cosa que puede pasar es que, aún con tus mejores intenciones, no sepas cómo honrar la herencia. No sepas cómo garantizar mejor los derechos de las mujeres, no sepas cómo ensanchar esos derechos, no sepas cómo resistir los embates cuando quieren quitarnos derechos. Eso es en el mejor de los casos. En el peor, ocupas una silla que te fue heredada y traicionas el legado. Digamos que son esos grandes rubros. No saber de dónde venimos hace que no sepas la herencia que tienes en tus manos y no sepas tampoco que ese también va a ser tu legado, bueno, malo o regular. Las generaciones por venir van a también hacer un inventario. Ocupas una silla y puedes traicionar el legado. Eso ¿con querer o sin querer? Sí, me parece una idea fundamental porque observo que no hay esta conciencia en las mujeres que hoy están ocupando, en algunas, claro, en algunas cercanas, pues, que yo puedo observar, que no hay esta conciencia de este legado que les fue heredado y que es por eso que ellas están ocupando esta silla. Porque es una conciencia que se tiene que aprender y estudiar. Por eso tu libro, voy a repetir el título, El deber de la memoria del derecho al voto a la paridad en todo, es tan necesario. Porque como todas estas cosas de género, de feminismo, pues es necesario pasar por la lectura, por el conocimiento, por el estudio, porque no por el hecho de haber nacido con genitales femeninos y ser mujeres, entonces ya le entendemos todo y ya no somos machistas, o sea, no es así. Y menos cuando se trata de política. Por eso, esta investigación de Cecilia Lavalle es esencial para que, pienso que especialmente las mujeres que están en el poder, pero dinos para quién está dirigido tu libro. Fundamentalmente, Tere, Evia y yo pensamos en las mujeres jóvenes y en las mujeres políticas que pueden no ser tan jóvenes. Pensamos en periodistas
para darles contexto, ¿no? Pensé en mujeres como tú, como Varillas, como muchas colegas que nos queremos y respetamos, que necesitamos luego el contexto porque trabajamos tantos temas que ahora que viene el proceso electoral es importante tener el contexto a la mano. Pero básicamente está pensado en jóvenes, y lo que estás diciendo, lo que dijiste hace un momento, nos lo traíamos en la cabeza porque hemos observado que los partidos políticos, para cumplir con la paridad, en el mejor de los casos, o sea, ya cuando nos está yendo muy bien, buscan activistas de cualquier tema que tengan incidencia en su comunidad, pues porque quieren llegar a los cargos, ¿no? Quieren ocupar una silla en el Congreso o en la Cámara de Diputados o en la alcaldía o en cualquier, no hablo de mi estado, hablo en general, e incluso hablo en general de Latinoamérica. Entonces, entran activistas, lo mismo por el medio ambiente que por lo que tú gustes y mandes, pero que no tienen experiencia política. Y entonces, ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, buscan mujeres jóvenes que no sepan nada, que se crean la historia de tú vas a poder cambiar al mundo desde allá adentro. Y lo que sucede en ambos casos es que se van tropezando y sus asesores son los hombres que realmente mandan, ¿no? Vete por aquí, súbele acá, a esto sí le levantas la mano, a esto no. Y lo hemos visto con activistas comprometidas, ya, por ejemplo, con el medio ambiente, muy comprometidas con el medio ambiente, que no tienen mucha idea de la perspectiva de género, y ni en eso han podido porque no tienen la conciencia de cómo funciona el protocolo y todo el lenguaje político, y ahí está el líder del partido para decirles cómo. Así es. Eso lo hemos observado también paralelamente con partidos políticos, casi todos, que no postulan para reelección a mujeres que ya tuvieron experiencia, y particularmente a las insumisas, particularmente a las que han empujado temas de derechos humanos de las mujeres, no las están postulando para la reelección, y puedo dar varios nombres en México, ¿no? Estamos observando esos dos casos. Sí, estamos conversando con Cecilia Lavalle sobre su más reciente libro, recién editado, que pueden ustedes adquirir en Amazon, El deber de la memoria, del derecho al voto a la paridad en todo. Un libro esencial, y vamos a continuar conversando con Cecilia Lavalle después de esta pausa. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Estamos aquí a Feminismos en Corto, sin tanto rollo, en esta interesantísima conversación con Cecilia Lavalle, y hablamos ya de, bueno, todos estos términos como si fueran tan coloquiales, pero no lo son tanto, porque Cecilia es una experta, como ustedes habrán dado cuenta, del estudio y la observación cercana de la participación de las mujeres en la política. Y fíjense, me parece interesantísimo lo que nos estás diciendo acerca del retomo esta última nota mental, de que no están postulando a mujeres que ya participaron alguna vez en algún cargo y que son insumisas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? El gran obstáculo en las democracias latinoamericanas, que son, digamos, las que mejor conozco, y conozco mejor la mía, pero se parece mucho a otras, son los partidos políticos. Investigación tras investigación de distintos países muestran lo mismo. El gran obstáculo son los partidos políticos. Y los partidos políticos, nos vamos refiriendo a las élites de los partidos políticos, que no acaban de convencerse de que somos iguales, igualmente humanas. En el discurso lo van a decir de las maneras más lindas que podamos haber escuchado, pero en los hechos seguirán
pensándonos, o en general nos piensan como intrusas, advenedizas, y esperan de nosotras las mismas cualidades, entre comillas, las virtudes, entre comillas, que con las que nos han venido formando a lo largo de la historia. Es decir, esperan que esas mujeres que están llegando al poder sean obedientes al líder, sumisas, desde luego, y además que sean diligentes, como las asistentas, pero no nos miran, no esperan y no les cae nada bien, en general, las mujeres que llegan sabiendo a qué se va el poder, para qué sirve el poder, qué quieren cambiar, cómo lo quieren cambiar, y que son capaces de decir, no, en eso no voy a votar, o ¿quieres que vote eso? Ok, entonces tú y la bancada va a votar a favor de esto otro. El gran tema es que los demócratas en México todavía son más demagogos que realmente demócratas congruentes. Y siguen siendo patriarcales, gran parte de las élites siguen dominadas por los hombres, hoy lo seguimos viendo. Sin embargo, hoy tenemos por primera vez en la historia de México la posibilidad de que llegue una mujer a la silla del Poder Ejecutivo, que tengamos la primera presidenta de la República. Si bien, como tú mencionaste en una de tus columnas recientes acerca de que ha habido otras mujeres que han participado también y se han postulado, no tenían posibilidades, pero hoy sí hay posibilidades. ¿Qué opinas de este panorama? ¿Crees que llegar, o sea, tener ya las posibilidades de reales implica mayor compromiso con la perspectiva de género, con los derechos humanos? Porque parto de la idea, tú me dirás qué piensas, de que hay muchas mujeres que ya están y que no tienen perspectiva de género, no están incorporando la agenda de derechos humanos, lo que me parece gravísimo. Y también, ¿qué está pasando con estas mujeres? Son muchas preguntas, querida Ceci, pero como ya veo la ruta de que se está terminando el programa, vamos a tener que invitarte más veces para que sigamos conversando de esto, porque además tenemos un gran proceso electoral en el 2024 y estos serán momentos de elección de candidatas. Entonces yo creo que tu trabajo, tu investigación puede tener incidencia, que de eso se trata, de incidir en las decisiones. Adelante, querida Ceci. En realidad tu pregunta se resume en una. ¿Las mujeres van a defender los derechos de las mujeres? Pues algunas. La mitad del poder nos corresponde por derecho, porque somos la mitad del género humano. Y en esa mitad que vamos a ocupar van a llegar de todo, de derecha, de izquierda, de media, de centro izquierda, centro derecha, o que no tienen la menor idea. Porque además ahorita todo, sobre todo en México, pero en el mundo en general, todo está muy mezclado. Nuestra aspiración es que, claro, las que lleguen sepan de esta historia y sepan honrar la herencia. Pero ese es otro paso. Ese es un camino que todavía tenemos que formar y procurar. En el caso de las candidatas o de las probables candidatas, porque el registro será en febrero, y de aquí a febrero, bueno, puede pasar mucho, y de aquí a junio, que son las elecciones más, ambas tienen buenas credenciales académicas y políticas. En ambos grupos están trabajando feministas que tienen también buenas credenciales. Habrá que ver la agenda, para empezar. Igual con las gobernadoras que están trabajando o las que van a llegar ahora. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que estás proponiendo para los derechos de las mujeres? Que es el tema que nos interesa, pero también para el medio ambiente, pero también para la procuración de justicia, en fin, ¿cuál es la agenda? Y de esa agenda que tú me digas, ir mirando qué compromisos políticos hiciste, y todos los políticos y las políticas hacen compromisos con grupos de poder para llegar al poder,
en todo el mundo democrático, ¿con quiénes hiciste compromisos y cuáles de esos compromisos puede sacrificar nuestra gente? Es decir, habrá que ver de lo que me prometes, con quiénes son tus grupos de apoyo y ver qué tanto de eso estás dispuesta a defender. Así que hay un trecho largo, pero sí ganamos cuando una mujer gana un puesto de poder político. Simbólicamente ganamos porque se va sembrando la idea de que el poder también es cosa de mujeres, y eso es importante. Y eso es fundamental simbólicamente también, ¿no? Para las nuevas generaciones, ver a mujeres. Platícanos un poco más de tu libro, qué otras cosas, qué otros temas podemos encontrar para quienes no estén muy familiarizadas o familiarizados o familiarizades con la participación política de las mujeres. Háblanos un poco más del libro y sus contenidos. Van a encontrar en el libro toda la historia narrada de manera amena, lo procuramos, y de manera puntual, desde 1824, que es la primera demanda de ciudadanas por el derecho al voto, hasta 1953. Todo el camino que se recorrió, van a descubrir cómo hubo mujeres que quisieron quemar Palacio Nacional, o por lo menos amenazaron con quemar Palacio Nacional, se pusieron en huelga de hambre porque exigían derecho al voto. Y una vez conseguido el voto, vamos a analizar a todas aquellas que trabajaron para que nos postularan vía las cuotas de género. Explicamos qué son las cuotas de género, porque ahora se están usando esas acciones afirmativas para población históricamente discriminada, población indígena, afromexicana, el colectivo LGBTQ+, personas con discapacidad, etc. ¿Cuándo fue el punto de inflexión en el que las mujeres nos reorganizamos para decir hasta aquí? Esto va a cambiar porque va a cambiar, y ahí la red Mujeres en Plural, a la que pertenezco, tiene un protagonismo en primera línea. ¿Y cómo conseguimos la paridad constitucional y luego la paridad en todo? Explicamos también qué es eso de paridad en todo, qué es eso de paridad, qué es eso de paridad vertical y horizontal, y también explicamos, hacemos un recuento para nombrar los retos, los desafíos que estamos viendo desde este nuevo horizonte y qué pensamos que puede pasar, ¿no? O sea, qué nos representa, qué nos significa que más mujeres lleguen al poder. También van a encontrar cuadros y gráficas con la historia de los números y los porcentajes de la participación de las mujeres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son datos duros que suelen ser muy útiles de contexto. Un cuadro con todas las candidatas, no son muchas, a la presidencia de la República, quiénes fueron, por qué partido, en qué años. Un cuadro con todas las gobernadoras, en qué años, en qué periodo. Y van a encontrar también adelantadas las acciones afirmativas que empezamos a ver en el horizonte. Una de ellas, que va a haber 5 gobernadoras. Cuando terminamos el libro lo dejamos ahí apuntado. De modo que van a tener como información histórica, pero también información puntual respecto a qué decreto, en dónde pueden encontrar la liga, dónde está el documento, para aquellas políticas que quieran o aquellas jóvenes que quieran ahondar más en cada tema. Sin duda es diría yo, libro de texto, es un libro esencial para todas las personas, no, por supuesto para las mujeres que están participando en política, por supuesto también para los hombres, porque que los hombres entiendan esto, como decías, a mí coincido contigo que los hombres no lo están entendiendo, no les está quedando claro todavía, piensan que la participación política de las mujeres es un privilegio cuando es nuestro derecho. El deber de la memoria del derecho al voto, a la paridad en todo, este libro de Cecilia Lavalle y Teresa, recuérdame el apellido. Teresa Evia Rocha.
Teresa Evia Rocha, está disponible en Kindle. Aquí vamos a estar poniendo la portada y también la dirección. Bueno, la encuentran en Amazon, solo ponen Cecilia Lavalle y ahí van a poder encontrar este libro. De verdad agradecidísima contigo, Cecilia Lavalle, por este espacio para platicarnos de tu más reciente libro, pero también por escribirlo, porque hacer este trabajo de reunir toda esta información realmente puede hacer un antes y un después, por ejemplo, para las mujeres periodistas, para las personas periodistas, pero para cualquiera que quiera participar, porque toda esa información yo no la he encontrado en un solo documento. Está, pero está dispersa, y este trabajo de reunirla realmente te facilita la vida y te da este panorama que es necesario para nuestra realidad, para honrar el pasado, para no traicionarlo, para incidir, para realmente comprometerse con los cambios que necesitamos, para vivir realidades más pacíficas, porque debemos comprometernos con la realidad, más las mujeres que ya están gozando pues de estos derechos de participación política, de gobernar, de legislar. Tienen que hacerlo, tienen que enterarse. Se nos está acabando el tiempo, querida Ceci. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerte esta oportunidad. Lo van a encontrar también en Gandhi y en otros portales si no tienen Kindle, por ejemplo, Gandhi, pueden bajar el programa de Kobo para poder verlo digitalmente. Por ahora solo es un libro digital. Agradecerte y decirte que sí, que tienes razón, que en la medida en que sepamos, vamos a poder transitar mejor el poder, que sí, un mérito del libro es reunir muchos documentos dispersos, la mayoría académicos, que entonces te cuesta trabajo encontrar, pero sobre todo eso, les va a permitir a muchísimas mujeres saberse dueñas de la silla y sentarse muy firmemente, porque es un lugar que duramente hemos ganado. ¿Cómo no? Y que sepan y honren. A mí me parece fundamental realmente reconocer que no están solas, que hay otras mujeres que las apoyamos y las acompañamos también desde nuestra trinchera, que no se sientan solas, que pueden conocer las experiencias de otras, ¿no? A través de la historia, pero también muchas que están vivas. Eso es algo que también una tarea que tenemos que hacer quienes estamos trabajando en esto. Querida Ceci Lavalle, muchas gracias y muchas felicidades. Todo el éxito del mundo con este libro, y estaremos aquí pendientes de la promoción, de que nos avises también, de que me avises para que lo pueda compartir a través de las redes de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, y de tu servidora Aide Serrano. Muchas gracias, Aide. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Encantada. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUM, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.